Hola, buenas tardes. Bueno, hoy el comentario de esta semana, pues siempre como normalmente lo hacemos, hablar un poco del entorno internacional y luego entrar un poco en detalle o ver lo que estamos pensando en el entorno local. De la parte externa, yo diría, pues el tono sigue estando muy dominado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Digamos, sigue siendo el tema más relevante que está llevando la dirección de los mercados. Básicamente, pues estamos a la expectativa de la reunión del G20 que tiene lugar mañana jueves y viernes en Japón, donde se van a encontrar allí los presidentes de Estados Unidos y China. Y pues el mercado ha venido generando expectativas sobre algún avance concreto sobre el acuerdo en el que se viene trabajando ya meses atrás, ¿no? Digamos que ahí las expectativas, pues, por el lado nuestro, pues, son menos optimistas. Al final, creemos que esta discusión comercial tiene un fondo mucho más amplio de lo que puedan decidir, digamos, los presidentes en una reunión. Hay una expectativa positiva, pero creemos que pensar que llegar a un acuerdo definitivo para esta semana, pues probablemente es demasiado optimista, ¿no? Recordemos aquí lo que está en juego, pues es un tema no solo comercial, sino de, digamos, de liderazgo global entre estas dos economías, en donde pues, la administración Trump ha tomado un tono agresivo, digamos, en términos de negociación y que pues va a ser muy importante cuáles son los resultados de este proceso en este entorno electoral en Estados Unidos que ya nos estamos acercando, ¿no? Entonces, probablemente la administración Trump tenga un incentivo a entregar algún tipo de resultado de este proceso de negociación. Pero vemos también por el lado chino una postura un poco menos laxa de la que venían teniendo tradicionalmente. Esto se ha empezado a notar más en las últimas semanas, donde probablemente las autoridades chinas no estén tan dispuestas, digamos, a seguir todos los lineamientos o exigencias de la administración Trump, ¿no? Entonces esto nos pone en un punto en donde creemos que es probable que en esta reunión de G20 haya lo que algunos han llamado como un cese al fuego, por decirlo de alguna forma, de que el escalamiento de la guerra comercial no siga, digamos, incrementándose, pero probablemente la idea de que las tarifas se sigan manteniendo, pues va a estar allí aún presente, ¿no? ¿Y por qué es tan importante todo este tema comercial? Pues porque la inclusión de tarifas al comercio lo que genera precisamente son barreras a ese intercambio entre importaciones y exportaciones entre países, y pues las implicaciones son un impacto negativo en el crecimiento a nivel global, precisamente porque son las economías líderes en las que están aquí involucradas. Y pues todos aquellos que no están directamente involucrados en esta disputa, pues también van a sentir un poco este efecto de las consecuencias de un menor comercio que trae consigo pues un menor crecimiento global, ¿no? Eso es un poco, yo diría como que lo que sigue siendo más relevante en este momento. Vamos a estar pues muy a la expectativa de los anuncios que haga Trump, en donde pues como lo decía, hay una agenda tanto económica como política pues andando al mismo tiempo por el tema de las elecciones, y pues va a ser, pues es difícil como prever un desenlace en este momento. Otro elemento muy importante, pues la semana pasada tuvimos ya la Reserva Federal en Estados Unidos, así que confirmando la expectativa que venía creando el mercado sobre la posibilidad de recortes de tasas de interés en Estados Unidos en este 2019. Conocimos pues la posición que tienen los miembros de la Fed, en donde básicamente de 17 miembros que tiene la Reserva Federal, 8 se inclinaron a que las tasas de interés deberían bajar en el 2019, y los otros 9
están más sobre la idea de mantenerlas estables. Entonces, esto lo que nos dice es que está muy dividida, digamos, la decisión en la Fed, en donde pues los datos en términos de actividad económica e inflación que conozcamos en las próximas semanas pues van a ser definitivos para ver si esa balanza que está 8 o 9 tiene algún cambio hacia uno de los lados, pero lo que sí definitivamente ocurrió la semana pasada es que esa expectativa que ya venía descontando los mercados de que las tasas de interés en Estados Unidos deberían bajar, pues la Fed en efecto se movió en ese sentido y hoy pues los futuros de la Fed, pues una forma de predecir o de entender lo que el mercado está esperando, sí sigue diciendo que en la reunión de julio de la Fed se espera que haya una reducción de 25 puntos básicos y otra reducción que podría darse en el mes de septiembre o en el mes de diciembre. Entonces, el mercado está puesto allí, en donde ya, digamos, el entorno ha cambiado radicalmente a como comenzamos el año. Si ustedes recuerdan, en los primeros meses estábamos hablando de un escenario en Estados Unidos donde probablemente la Fed iba a subir las tasas de interés. Luego, a finales de enero, el mensaje ya de la Fed fue de probablemente no había necesidad de subir tasas, sino que se mantendrían estables. Y ya la semana pasada, pues la Fed está diciendo hay que bajar las tasas de interés. ¿Cuándo? Pues esto es un poco la incertidumbre. Una cosa es lo que piensa el mercado y otro es lo que la Fed definitivamente haga, pero al final, pues el principal mensaje de la Fed la semana pasada es que sí considera que hay elementos que tienen mucho que ver con este escalamiento de la guerra comercial para hacer prever que en Estados Unidos venga una reducción de tasas de interés, ¿no? Entonces, los datos hacia adelante van a ser muy importantes. Recordemos que Estados Unidos sigue estando en uno de sus ciclos de expansión económica más largos de la historia. Después de la crisis del 2008-2009, pues ha venido una fase de expansión que se ha extendido hasta ahora. Y el escenario aún no es claro sobre la idea de que venga una desaceleración fuerte en la economía americana. Hay datos muy fuertes aún. El desempleo, por ejemplo, está en los niveles más bajos de los últimos 50 años, alrededor del 3,5%. Los resultados de las empresas en el primer trimestre del año pues fueron muy positivos, mostrando esta buena dinámica también. Pero hay algunos indicadores que empiezan a mostrar de pronto un entorno menos favorable en crecimiento, y eso va a ser quizás lo más importante a tratar de leer en estas semanas que vienen, de entender si esos indicadores siguen mostrando esa señal que den alguna luz sobre si la economía americana ya está llegando, digamos, al final de su ciclo de expansión, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender la Fed en términos de tasas de interés que va a seguir haciendo, y también pues para entender el comportamiento de los activos a nivel global, tanto de renta variable, acciones, como del comportamiento de los bonos o la renta fija, ¿no? Las monedas pues también tienen un impacto aquí directamente, digamos, cuando la teoría dice si una economía tiende a mover sus tasas de interés a la baja, como es el caso de Estados Unidos, la moneda, en este caso el dólar, debería tender a debilitarse. Y digamos, recordemos, venimos de un proceso en el que el dólar lleva años fortaleciéndose a nivel global, digamos, encareciéndose. Como contrapartida, pues el resto de monedas depreciándose contra el dólar. Creemos nosotros que empezamos a ver un cambio de tendencia en ese sentido. Esta idea de que la Fed en algún momento se mueva hacia la idea de bajar tasas de interés le da más fuerza a esta idea también de que probablemente el dólar empiece a revertir esa tendencia de fortalecimiento que ha mantenido hasta ahora y empiece a dar señales de debilitamiento. Como contrapartida, pues deberíamos empezar a ver una apreciación en el resto de monedas contra el dólar, y es algo que ya empezamos a ver en el peso colombiano
básicamente en las últimas 2 semanas, ¿no? Recordemos, habíamos llegado a niveles de 3.400 pesos y ya en estas últimas 3 semanas largas llevamos una apreciación del peso cercana al 6%, ya está un poco por debajo del nivel en el que abrimos el año, alrededor de 3.180 pesos en este momento. El petróleo pues también a nivel internacional sigue siendo un driver, pues un determinante, digamos, no solo para los activos colombianos, sino en general impacto a nivel global. Hemos visto mucha volatilidad, digamos que hace unas semanas había vuelto a aparecer la idea de que había un exceso de oferta de petróleo nuevamente, tumbó de forma muy rápida el precio y luego empezaron a aparecer tensiones geopolíticas como este enfrentamiento que está teniendo Estados Unidos con Irán, en donde pues la posición de la administración Trump se vuelve cada vez más radical, y esto ha hecho un poco que esa tensión haga que el precio del petróleo haya tenido una tendencia al alza en las últimas semanas. Entonces, difícil de decir en este momento cuál va a ser la dirección del petróleo. Lo que sí es claro es, digamos, dejando de un lado estas tensiones geopolíticas que tienden a generar presiones alcistas, lo que sí es cierto es que el mercado de oferta y demanda de petróleo, pues por el lado de la demanda, en la medida en que hay menor crecimiento global, está teniendo, digamos, una presión a la baja, eso sería bajista en precio, y por el lado de la oferta de petróleo, pues digamos los datos empiezan a ser mixtos y aún no es claro si estamos nuevamente en un escenario de exceso de oferta como el que estuvimos en el 2014, por ejemplo, que generó ese desplome de los precios. Entonces allí, sobre el petróleo, las visiones son bien encontradas, hay unos analistas que lo están viendo un poco más arriba, otros más abajo. Creo que va a tener mucho que ver pues, con todos estos temas geopolíticos para entender la evolución en el corto plazo. Pasando a temas locales, pues un poco recuento rápido, pues hemos pasado una serie de eventos importantes. Las calificadoras de riesgo pues terminaron ya de pronunciarse. Destacamos que sorpresivamente Moody's terminó mejorando el outlook, que era negativo para Colombia, lo mejoró a estable. Eso, digamos, estaba un poco, no estaba, digamos, descontado por el mercado. En general se estaba esperando una reducción de la perspectiva en todas las calificadoras, así como lo hizo Fitch, lo que quiere decir que esta posición de Moody's fue una buena noticia. Lo que quiere decir es que está leyendo de una forma mejor la historia fiscal y reciente en Colombia, y eso pues fue favorable un poco para el desempeño del mercado en Colombia en las últimas semanas, sobre todo de las tasas de interés. Otro evento también muy relevante, pues el gobierno terminó publicando ya su documento del marco fiscal de mediano plazo. Esto es como la hoja de ruta del gobierno en el tema fiscal, donde básicamente está expresando su programación de lo que va a hacer en términos de gastos y de ingresos y cómo va a financiar el déficit fiscal. Y aquí también creemos que aparece una buena noticia en la medida en que el gobierno en este documento se mantiene en la meta de déficit fiscal para este año del 2.4% sobre el PIB. Recordemos, hace un mes largo, finales de abril, comienzos de mayo, apareció toda esta discusión de la regla fiscal, en donde el gobierno, digamos, manifestó que dada el impacto que está teniendo la migración de venezolanos a Colombia y el choque fiscal que esto ha generado, era necesario relajar la regla fiscal de forma tal que el déficit fiscal de este año y del próximo año tuviera un ligero incremento. Eso fue una mala noticia en ese momento. Sin embargo, lo que establece el marco fiscal que se publicó la semana pasada dice que el gobierno nuevamente se apega a la meta de déficit fiscal que tenía inicialmente, es decir, ya no sería el 2.7% como se pensó hace un
mes largo, sino se mantiene la misma meta que teníamos desde hace un año para el 2.4 del 2019 y el 2.2% del 2020. Esa es una buena noticia. Sin embargo, pues habrá que ver, digamos, los supuestos sobre los que recae esta meta también de pronto son un poco más optimistas de lo que el mercado está pensando, y tiene que ver pues con que la expectativa de crecimiento económico del gobierno sigue estando en torno al 3,5% para este año, y el mercado está un poco, o el consenso del mercado está un poco más abajo, ¿no? Está hacia el lado del 3.2%. Entonces, digamos que entramos en un entorno donde vamos a ver qué tanto se le puede creer a esa meta de déficit fiscal, si es cumplible o no. Sin embargo, pues sí resaltamos que el gobierno ha lanzado pues este compromiso de mantenerse ajustado en términos de gasto en el 2019 y en el 2020, que eran precisamente esas inquietudes que el mercado venía trayendo, y también las calificadoras de riesgo sobre cuál iba a ser un poco el desempeño fiscal en estos siguientes años. Entonces, esto fue una buena noticia también, que el mercado así lo leyó. Y bueno, ahora comento un poco el movimiento que han tenido los diferentes activos recientemente. Y por el lado del Banco de la República, pues tuvimos también la semana pasada la reunión de la Junta Directiva. Allí pues con unanimidad se mantuvo la tasa en el 4.25%. Allí no hay cambios y no hay sorpresas. Sí se resaltan algunas cosas, por ejemplo, pues la idea de que, como lo manifestó el gerente general del banco, ninguno de los miembros de la Junta ha estado considerando una reducción de tasas de interés en Colombia. Esto es importante porque en las últimas semanas algunos analistas de mercado y de pronto agentes venían incorporando alguna expectativa de que en Colombia también habría espacio para una reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República, y pues había generado un movimiento también en ese sentido, con lo cual la posición que define el Banco Central, en la medida en que está descartando de momento una reducción de tasas, pues es un mensaje también importante a destacar. Nosotros en Asset Management nos seguimos sosteniendo nuestro escenario base, en donde creemos que las tasas del Banco de la República van a mantenerse en pausa durante el resto del año. Creemos que, digamos, el ritmo de actividad económica no ha despegado a la velocidad que se esperaba. De pronto el primer trimestre así lo mostró, algo más débil del pronóstico. El segundo trimestre puede estar un poco en el mismo orden. Sin embargo, tenemos una expectativa mucho más favorable para la segunda mitad del año, para que empecemos a ver esa recuperación en la actividad, sobre todo pues en temas de consumo. El indicador de ventas al por menor para el último mes salió ligeramente por encima del 4%, que es una buena noticia. Y el consumo de energía, que también es un indicador muy importante en Colombia, también está en uno de sus niveles más altos en los últimos años. Entonces, sí hay señales positivas, en el sentido en que la dinámica parece estar mejorando. Pero por el lado de la inflación, si bien hasta el momento la inflación sigue estando bastante controlada, estamos hablando de un 3.3% en los últimos 12 meses, creemos que puede haber algo de presiones al alza relacionados pues con este tema de la carretera Bogotá-Villavicencio, que su cierre indefinido pues va definitivamente a generar un impacto sobre algunos precios de alimentos, especialmente en Bogotá, simplemente por desabastecimiento, y eso pues va a verse reflejado definitivamente en el componente en el indicador de inflación, probablemente en los próximos meses, ¿no? Y al mismo tiempo pues se está anunciando igualmente una reducción de los subsidios a la energía, pues tiene que ver con todo solución al problema Electricaribe, y que pues van a generar
un movimiento en la misma dirección alcista en los precios de los regulados, ¿no? Entonces vemos presiones temporales en la inflación que se pueden materializar en los próximos meses, con lo cual pues no vemos del todo claro que el Banco de la República tenga espacio para reducir las tasas de interés en este 2019, ¿no? Entonces, digamos que ese es lo que estamos viendo por el lado de política monetaria. El movimiento reciente de los activos en Colombia ha sido muy bueno, muy positivo. Debería resaltar en el último mes, más o menos desde la tercera semana de mayo a hoy, hemos visto un rally muy importante en los bonos en Colombia, tanto de los bonos de los TES como de la deuda privada. Prácticamente la parte larga de la curva ha corrido, se ha apreciado cerca de 70 puntos básicos. Estábamos por niveles en el bono de 10 años cercano al 7%, hoy estamos alrededor de un 6.3%. Y pues toda la curva de tasas ha tenido ese movimiento a la baja, generando valorizaciones en los bonos. Y tiene que ver esto precisamente con este escenario internacional positivo que se confirmó con la noticia de la Fed en Estados Unidos, y también pues, se ha traducido en una apreciación del peso, como ya lo comentaba anteriormente, en donde luego de verse muy presionado el peso colombiano al alza, hemos visto esta apreciación en donde nosotros seguimos pensando que hay un espacio adicional de apreciación en el peso colombiano. Le vemos valor, y así lo tenemos representado, digamos, en nuestras estrategias, donde creemos que hay un movimiento adicional que podría darse a la baja en el peso respecto al dólar. Y pues también el Banco de la República ya había anunciado que suspendía el programa de compra de reservas internacionales. Estaba comprando dólares todos los meses, cerca de 400 millones en subastas. Lo suspendí. Hoy es miércoles 26, uno de los miembros de Junta, Ocampo, se refirió a este tema sobre la necesidad de que Colombia o el Banco de la República retome esas compras de dólares. Esto probablemente vaya a tener alguna repercusión en estos días al alza puntual en el dólar, dado, digamos, este comentario pues, que tiene que ver con la idea de que el Banco de la República debería retomar ese proceso de compra de dólares. Sin embargo, pues esto tendrá que considerarlo la Junta y discutirlo, y pues precisamente hace un mes pues habían tomado la decisión de suspender este programa de compras. Entonces, digamos que en resumen, seguimos viendo un entorno pues desde el punto de vista local positivo para los fondos, estabilidad en la tasa del Banco de la República por el resto del año. Podemos ver algo de brotes en la inflación en los meses que vienen. Por ejemplo, por eso mismo en nuestros fondos de inversión hemos hecho, digamos, una reconversión de la exposición que tenemos en instrumentos en tasa fija. Nos hemos movido un poco a instrumentos indexados, o sea, linkeados a inflación y al IBR, precisamente para tener ese colchón para soportar eventuales incrementos de la inflación. Y digamos, el entorno local pues va a seguir estando también muy influenciado pues por el entorno internacional, que sigue teniendo mucho que ver el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos y los siguientes movimientos de la Fed. Esos seguirán siendo un poco los elementos a considerar para la estrategia de inversión. Bueno, muchas gracias.